¿Qué pasa en el Cauca? Una nueva masacre se registró en ese departamento. Esta vez, las víctimas trabajaban para una firma de ingeniería que adelantaba estudios técnicos en una zona rural de Corinto. Una persona humilde, honesta. El ministro de Defensa y la cúpula militar se trasladaron a esa región. Pero, ¿esa es la solución? ¿Qué más se puede hacer para que no sigan muriendo inocentes? Otra vez los vándalos hicieron de las suyas. Las marchas estudiantiles, que en general fueron pacíficas, terminaron con disturbios y graves daños en bienes públicos y locales comerciales en Bogotá. Vienen unos vándalos y me destruyen esto. ¿Por qué motivo? No sé. Hablaremos con una de las líderes estudiantiles. Y otra víctima de la inseguridad. Pasajero de un bus murió después de que unos ladrones le dispararon en medio de un asalto al vehículo. Ya nos tienen azotados, siempre suben, nos roban. Esto es Sala de Prensa. Y como siempre, nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Buenas noches, Ricardo. Hola, Germán, buenas noches. Y esta semana arrancamos hablando de una masacre en Cauca y vamos a terminar la semana hablando de otra masacre en ese mismo departamento. Lamentablemente, Germán, esta vez los cuerpos de los 4 fallecidos, de los 4 asesinados, aparecieron a orillas de la carretera que comunica la vereda de Santa Elena con la cabecera municipal de Corinto. En esa región adelantaban labores de ingeniería. Fueron identificados las víctimas como Carlos Mario López, ingeniero agrícola, el conductor Roosevelt Saavedra Solarte, el suboficial retirado Diego Hernán Rodríguez y el estudiante de ingeniería agrícola Alejandro Cerquera. Sí, señor. Uno de los familiares del ingeniero habló con Noticias Caracol. Ahí vemos las imágenes de las víctimas, las caras y además cómo quedaron en su momento los carros atacados por las disidencias. Esto nos dijeron en su momento los familiares de uno de los fallecidos. Estaba desarrollando un proyecto de riego en la parte rural de Caloto. Nosotros hablábamos todos los días, puesto que la empresa le colocaba transporte para llevarlo a la casa y llevarlo al lugar donde estaba desarrollando el proyecto. Una persona humilde, honesta. Nosotros somos de familia, hemos conocido qué es vivir en zozobra, qué es vivir en tranquilidad, las precauciones que tenemos. Ya había manifestado que a lo mejor iba a dejar hasta ahí, pero primero llegó la muerte que la decisión de abandonar. Y como todos estos hechos, Ricardo, no se entiende por qué ocurren ni por qué estas víctimas. O sea, al principio de semanas, las víctimas del fin de semana eran indígenas, una gobernadora indígena, una líder indígena y otras 4 personas que la acompañaban, ahora unos ingenieros, un estudiante. Sí, son 10 personas muertas en Cauca, asesinadas en las últimas 72 horas. El asunto es realmente muy crítico y muy de fondo. Sí, señor, y por eso nos acompaña hoy Edison Bolaños. Él es periodista del Espectador y periodista de Colombia 2020. Edison, usted es del Cauca y en su trabajo ha recorrido además ese departamento. ¿Por qué es tan complicada la situación allá? ¿Qué elementos se suman? Porque no se trata solo del narcotráfico como algunos quieren hacer ver. Hay muchas aristas que usted ha visto de primera mano. Gracias, Germán. Buenas noches, Ricardo, y a todos los televidentes. Pues evidentemente el departamento del Cauca y específicamente la región del norte tiene unas particularidades que hay que tener en cuenta y ver muy de fondo. Hace algunos par de meses estuvimos recorriendo esta zona y escribimos 3 reportajes en los cuales se denominaron el Triángulo del Narcotráfico, el norte del Cauca, porque converge una zona estratégica que es la región del Naya, y no tenemos que olvidar que esta conecta directamente al Pacífico caucano, que es por donde se va la cocaína, pero más específicamente la marihuana, que está saliendo desde el norte del departamento del Cauca. Y encontrábamos varias particularidades. Las disidencias de las FARC, hoy, que son del Sexto Frente y la antigua columna Jacobo Arenas, están agrupadas en 2 columnas, la columna de Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, y específicamente estas 2 columnas se han convertido en unos ejércitos privados de los narcotraficantes colombianos y mexicanos que están asentados en las cabeceras municipales de Santander de Quilichao y del municipio de Jamundí en el Valle del Cauca. Lo raro y lo curioso es que las autoridades tampoco ven o no se dan cuenta que en el municipio de Jamundí hay muchos narcotraficantes asentados
que son los que efectivamente están suministrando armas y camionetas, como vimos desde donde dispararon a los indígenas, camionetas de alta gama, para que se siga fortaleciendo el narcotráfico en esta zona del norte del departamento del Cauca. Y un dato adicional, los indígenas están cayendo en esta guerra narcotraficante básicamente porque están ejerciendo el control territorial. Solamente este dato, entre 2018 y lo que va corrido de 2019, la Guardia Indígena ha incautado 21 toneladas de cocaína, de marihuana, a través del control territorial. Y eso ha golpeado fuertemente al narcotráfico y por eso los están masacrando. Sí, Edison, ¿qué está pasando en Jamundí? Porque eso que usted nos cuenta es realmente grave, es nuevo, pero además Jamundí queda muy cerca de Cali. No estamos hablando de un municipio enclavado en medio de la cordillera. De Cali a Jamundí no debe haber más de una hora, a lo sumo. Es una carretera, es una vía principal. ¿Qué está pasando en Jamundí? Sí, Jamundí es un caso muy particular. Tenemos que verlo desde la perspectiva histórica, que ha sido un asiento histórico de los narcotraficantes más grandes de este país. Y vamos a una zona específica de Jamundí que se llama Potrerito. Potrerito es como la zona campestre más prestante de este municipio, en donde hay fincas grandes con piscinas, de donde salen carros blindados todos los días a la vista de las autoridades y, como dice, por las calles, por las carreteras principales que conectan al norte del Cauca con el sur del valle. ¿Qué está pasando? Esos narcotraficantes, no digo todos porque habrá gente que de todas maneras ha hecho a pulso su fortuna, pero ¿qué está pasando con las autoridades que no vigilan a estas personas que de alguna manera están en esta zona estratégica de Potrerito? Porque inmediatamente Potrerito conecta con Timba, Cauca, y inmediatamente con Suárez, y esto desemboca a la región del Pacífico caucano. Entonces, no se le ha puesto la atención que se merece a Jamundí, y Jamundí en la última década, como lo ha dicho el alcalde saliente, es el municipio que más ha crecido en Sudamérica. Pasó de tener 80.000 habitantes hace 10 años a tener hoy 200.000 habitantes, y además la infraestructura, las casas, los edificios, lo que se está construyendo en el tema de apartamentos es exorbitante. Uno se queda aterrado de la manera como está creciendo este municipio en el tema de la inmobiliaria. Entonces, ¿se está lavando el dinero ahí del narcotráfico? Se preguntaría uno, habría que indagar más en detalle. Y son preguntas que tienen que responder las autoridades definitivamente, Edison. Y otra pregunta es, la respuesta parece ser siempre militar. Esta semana con la masacre indígena, entonces el presidente anuncia 2.500 hombres más de la Fuerza Especial, de la FUDRA. Pero ante un problema tan complejo, la solución no debería ser solo militar. ¿Qué más debería involucrar? Sí, bueno, las comunidades han reclamado históricamente una presencia integral del Estado en estos territorios, pero yo creo que para no hablar tan en genérico de esa ausencia del Estado, como siempre se ha dicho, yo en este momento considero que lo que tiene que hacer el gobierno es, de alguna manera, entrar a implementar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. ¿Por qué? Porque muchas familias en Toribío tienen sembríos de marihuana de la que han vivido históricamente y de la que siguen viviendo, pero también hay cultivos industrializados con los que de alguna manera no se puede negociar porque son esos cultivos que han llegado desde otras regiones del país. Hay un dato que me daba una fuente de la Fiscalía del Cauca en este recorrido que hicimos hace 2 meses, y es que el negocio de la marihuana lo están manejando personas desde la ciudad de Envigado. Me lo dijo textualmente una fuente de la Fiscalía, y esto es muy preocupante porque de alguna manera están cayendo los indígenas en una guerra que está siendo patrocinada y financiada desde un municipio externo como es el municipio de Envigado, Antioquia. Entonces, hay que llevarle la solución a las comunidades sustituyendo estos cultivos por unos cultivos que pueda quizá darles la rentabilidad. Pero para Corinto hay algo muy importante y el alcalde saliente lo ha estado haciendo, y es la implementación de los invernaderos para la marihuana medicinal. Hay 8 multinacionales que se han instalado en este municipio, que aún no llegan con todo su aparataje, pero que ya tienen el visto bueno del gobierno, las licencias respectivas para poder instalarse ahí.
pero se necesita que esas multinacionales hagan convenios con los propios indígenas y campesinos para que mucha de esa marihuana que hoy es ilegal se convierta en legal, pase a ser medicinal. Esa es una de las estrategias que puede ser contundentes a la hora de entrar a golpear el narcotráfico y la ilegalidad directamente en el municipio de Corinto, por ejemplo. Sí. Edison, tomé nota de una cifra que usted nos dio hace algunos minutos y nos habla de que la Guardia Indígena ha decomisado este año más de 21 toneladas de marihuana perteneciente a las disidencias, a estos grupos de narcotraficantes en la zona. ¿Esto es normal? Quiero decir, ese hecho de incautar drogas, marihuana en particular, ¿venía ocurriendo o hay un cambio en la forma en la que los indígenas están mirando el tránsito de alcaloides por su sector? Sí, esa es una buena pregunta, Ricardo, porque efectivamente una vez sale las FARC del territorio, sale el Sexto Frente que estaba al lado, comandado por Pacho Chino, lo recordamos mucho, Francisco González, hoy ya en la vida política dentro del partido FARC, pues se recompone todo este conflicto en el norte del departamento del Cauca y ahí es cuando quedan los narcotraficantes que de alguna manera financiaban el conflicto de las FARC y quedan apropiados de estas rutas y lo que hacen es fortalecer con nuevas armas, con nuevo armamento, porque sabemos que por el Pacífico Caucano está llegando armamento nuevo para nutrir estas estructuras ilegales y convertirlos en unos ejércitos privados de estos narcotraficantes para que les presten seguridad, para que ellos puedan moverse fácilmente entre la cordillera central, que es donde queda el municipio de Corinto, Toribío y Caloto, hacia la cordillera occidental, que es donde queda el municipio de Suárez y Buenos Aires y ya conecta con el Pacífico Caucano. Y en medio de esas dos cordilleras pues está Jamundí, en el valle del río Cauca. Y hay un dato ahí, entonces cambia, digamos, la dinámica. Los indígenas a través de la Guardia venían haciendo un ejercicio de control territorial y básicamente lo que estaban haciendo era, cuando estaba las FARC también, quitarle las armas, destruirlas. Tenemos cifras, por ejemplo, que entre 2018, ejercicio que lo han seguido haciendo, y 2019, decomisaron alrededor de 26 armas, entre largas, cortas, munición y ropa de uso privativo de las fuerzas militares. Igualmente capturaron a 38 personas, entre comuneros, entre indígenas, particulares que estaban dentro de estos grupos. Y decomisaron 430 motocicletas que han sido hurtadas en esta zona del norte del departamento del Cauca. Entonces, el ejercicio que viene haciendo la Guardia Indígena, que todos sabemos que es con bastones de mando, con palos que ellos tienen, pues se están enfrentando a unos armados que hoy, incluso con granadas, están asesinando a la gente en el norte del departamento del Cauca. Entonces, el ejercicio de control territorial se ha hecho siempre, pero en este momento está intensificado porque quieren convertir el norte del Cauca en el nuevo México de Colombia. Claro, pero es un ejercicio bastante peligroso, como usted lo decía, Edison, para los indígenas, armados de bastones y prácticamente desarmados frente a unos tipos y unos narcotraficantes que están totalmente armados cada vez más, además. Muy interesante su punto de vista, Edison, y aparte las preguntas que quedan sobre lo que ocurre en el Cauca y preguntas que seguiremos haciéndole a las autoridades. Sí, me quedo con una frase de Edison final que es muy dura, muy fuerte. Quieren convertir al norte del Cauca en el nuevo México. Entonces, sí, es muy serio el reto que tienen las autoridades, no solamente militares y de policía, sino también el Estado en general para evitar que esto se siga saliendo de las manos como hasta ahora, Germán. Sí, señor. Buenas noches, Edison, y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, y hacemos una primera pausa. Muy bien, y cuando regresemos vamos a hablar de los nuevos actos de vandalismo en las marchas estudiantiles ayer en Bogotá. Terrible, Germán, lo que ocurrió en Los Héroes, en el 80, varios locales comerciales destruidos. Vamos a hablar en segundos de esto aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol. Seguimos en Sala de Prensa y vamos con otro tema, Ricardo, que ya es recurrente, el de los desmanes al final de las marchas estudiantiles. Increíble, sigue ocurriendo. En general, de nuevo, fueron marchas pacíficas, en su mayoría, en la mayoría de los lugares de Colombia. Pero como se ha vuelto costumbre, aquí estamos viendo las imágenes, terminaron con enfrentamientos.
hubo grafitis en el Monumento de los Héroes, por ejemplo, en el norte de Bogotá, locales comerciales dañados, pérdidas millonarias, una moto de la policía quemada e incluso agresiones a algunos periodistas que cubrían la manifestación. Sí, señor, no se entiende porque, como usted decía, en general las marchas fueron pacíficas, claro, pero terminan en este desorden y pues el foco obviamente se va a este desorden. Esto dijeron algunos de los comerciantes afectados hoy, Ricardo, a Noticias Caracol. Escuchemos lo que pasa con ellos. Este es un cristal austriaco importado. Cada pepita aquí en Colombia puesto vale 1.500 pesos. Figúrese cuánto vale una lamparita para dar un gusto a una persona. Y a mí ahora vea, todo eso tirado en el piso porque vienen unos vándalos y me destruyen esto. Yo no sé qué, por qué motivo, no sé. Nos quedamos porque ayer pues subieron en los disturbios, rompieron los vidrios, todos los vidrios del restaurante, entonces nos quedamos toda la noche, somos trabajadores de acá y nos tocó quedarnos toda la noche vigilando aquí en el restaurante. Dos compañeros de la empresa Seguridad Continental que salieron heridos, uno golpeado por la nariz y otro por la asfixia por los gases que habían tirado los manifestantes. De nuevo, gente que no tiene absolutamente nada que ver con la protesta estudiantil y son los que terminan afectados. Millonarias pérdidas para algunos que tenía ese comerciante de las lámparas, tenía en consignación esas lámparas. No, pero y por ejemplo, ahí cerca hay un establecimiento que vende pescado congelado. Perdieron 30 millones de pesos. Estaban pidiendo hoy que la gente les comprara porque no tienen cómo recuperarse del golpe. 30 millones en daños, hermano. Eso no tiene ningún sentido. Sí, señor. Por eso contactamos hoy a Jennifer Pedraza, una de las líderes del movimiento estudiantil. Y Jenny, de nuevo las protestas se vieron empañadas por los vándalos al final. ¿Qué proponen ustedes desde los organizadores de la manifestación para que no termine así la mayoría de sus marchas y podamos enfocarnos en lo que piden? Nuestras movilizaciones, e incluso las del día de ayer, por ejemplo, en Barranquilla, exigiendo la renuncia del rector Prasca, y bueno, realmente los estudiantes y profesores ganaron esa batalla, porque este ha sido un rector que ha sido denunciado por acoso sexual, que ha sido denunciado por permitir la violación de la autonomía del campus de la universidad. Se movilizaron el día de ayer de forma pacífica, con arte, con cultura, que es como los estudiantes realmente demostramos y llamamos a la sociedad colombiana que respalde nuestra causa, porque nuestras universidades literalmente se nos están cayendo encima y como le exigimos al gobierno nacional que cumpla los acuerdos pactados en el 2018. Esta es la voz de los estudiantes que con arte, con danza nos hemos ganado el corazón de los colombianos, y particularmente yo sí rechazo el uso de la violencia en nuestras movilizaciones, provenga de donde provenga, y hago un llamado a los estudiantes y a los profesores a que aislemos estas expresiones y a que sigamos defendiendo la movilización pacífica como el mejor camino para defender nuestro derecho. Jennifer, es muy importante el mensaje que usted da, el rechazo a la violencia, pero algunas personas dicen que ustedes mismos, que los estudiantes que marchan pacíficamente deberían entregar a los violentos, que algunas veces son estudiantes, otras veces son infiltrados o simplemente personas que aprovechan las reuniones de estudiantes para generar desórdenes. ¿Usted ve eso posible? Esto es completamente equivocado. Primero, porque es responsabilidad del gobierno nacional garantizar que quienes deseamos marchar de forma pacífica lo podamos conseguir, y es su responsabilidad además garantizar que nadie sabotee ese derecho nuestro a la protesta. Y en segundo lugar, porque si ni siquiera la fuerza pública puede hacerlo, mucho menos podremos hacerlo los estudiantes. Eso implicaría poner en riesgo a los estudiantes y profesores en términos de enfrentar sectores que nosotros realmente no sabemos de dónde provienen. En varios informes periodísticos se ha demostrado que hay infiltrados en las movilizaciones nuestras con el objetivo de sabotearlas y después, bajo esta excusa, pretender restringir el derecho a la protesta. Sí, pero tampoco son todos infiltrados y son visibles además esas personas que hacen esos daños. Y lo que muchos cuestionan, Jennifer, es que se dañen monumentos, bienes públicos, comercios que no tienen nada que ver y que además terminamos pagando todos vía impuestos. ¿Qué le dice usted a quienes causan estos daños? ¿Cuál es el mensaje? La mayor parte de las movilizaciones que hemos convocado los estudiantes y profesores de la educación superior han transcurrido de manera pacífica y han permitido que la sociedad colombiana se ponga de nuestro lado en defensa de la educación superior como derecho. ¿Cómo evitar que cualquier tipo de desorden se presente? Especialmente le exigimos al gobierno nacional y al gobierno distrital de Enrique Peñalosa que respeten nuestro derecho a la protesta pacífica como está establecido en la Constitución colombiana. Nosotros hemos informado a tiempo las rutas por las cuales vamos a transitar
protestar y en cambio lo que hemos recibido es un evidente uso excesivo de la fuerza pública. Asimismo, rechazo y el sector del movimiento estudiantil que yo represento rechaza el uso de la violencia dentro de nuestras movilizaciones, provenga de donde provenga, y especialmente el uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD y de la fuerza pública en general. Jennifer, pero enfoquémonos en el fondo más que en la forma. ¿Por qué siguen las marchas? Hoy el gobierno dice que ha cumplido los acuerdos que se firmaron el año pasado luego de un muy largo paro y vemos una cantidad de ceses indefinidos de nuevo. ¿Por qué las marchas de los últimos días? Los estudiantes de todo el país hemos venido movilizándonos especialmente por 4 puntos. El primero es exigirle al gobierno del presidente Iván Duque que objete el artículo 44 del Presupuesto General de la Nación por ser un artículo que, dada su pésima redacción, podría permitir que las universidades cargaran con los fallos en contra de la Nación, o sea, que pagaran las demandas contra la Nación o incluso las demandas en contra de estas universidades cuando hoy no tienen recursos para funcionar adecuadamente. El segundo motivo por el cual nos estamos movilizando es en rechazo al uso excesivo de la fuerza pública en las manifestaciones de los estudiantes. Tenemos videos en los cuales la fuerza pública ha disparado contra las movilizaciones de los estudiantes. Nos parece excesivo y en defensa del derecho constitucional a la protesta, porque hoy hay proyectos de ley que pretenden restringir este derecho, y en un país como Colombia, en donde ni la salud ni la educación ni ningún derecho se garantiza, pues la protesta termina siendo nuestro único derecho para conquistar el resto de los derechos que la población colombiana exige. El tercer motivo por el cual estamos marchando es exigiéndole al gobierno que cumpla plenamente los acuerdos firmados en el 2018. El gobierno está incumpliendo lo que tiene que ver con la financiación de Colciencias y no hay ningún país desarrollado en el mundo que lo haya hecho sin invertir en ciencia, tecnología y en conocimiento. Y el último motivo es anunciándole al gobierno que de presentarse la reforma laboral y la reforma pensional que ya se ha planteado desde muchos gremios, nosotros vamos a salir a las calles con el movimiento sindical y de una vez preparamos el paro nacional del 21 de noviembre en rechazo a estas reformas que son regresivas. Ya no van solamente contra la educación, sino también con el derecho al trabajo digno y contra el derecho a la pensión. Y los jóvenes vamos a salir en contra de esas políticas neoliberales del gobierno de Duque. Bueno, pues nuevas marchas, gracias Jennifer, y nuevas marchas anuncian y se unen al paro nacional. Pero en algún momento, creo yo, aunque se entiende el punto de vista de la líder estudiantil y de los líderes y los que organizan estas manifestaciones, en algún momento deben decir, bueno, sí debemos hacer algo para cambiar, porque se pierde el mensaje finalmente y termina viéndose y enfocándose el tema de la violencia y el tema de los daños y el tema de los afectados que no tienen nada que ver con esta protesta. Claro, y el derecho a la protesta es un derecho fundamental de cualquier ciudadano en Colombia. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Lo hemos dicho siempre, pero hay dos cosas que preocupan mucho. Lo primero, los vándalos, por supuesto, porque terminan empañando toda esta fiesta que estamos viendo, que fue lo que ocurrió ayer en la mayoría de lugares del país y en Bogotá, de hecho, solo hasta el final se presentan los disturbios en Los Héroes. Entonces, los vándalos terminan distorsionando todo lo que hay detrás. Pero además hay otro asunto, Germán, y si bien es todo el derecho a la manifestación, sí hay que mirar cuáles son las motivaciones de la protesta. Porque claro que es muy importante que la sociedad se movilice, pero a veces pareciera que los objetivos van cambiando o se vuelven gaseosos y difusos, ya no están peleando únicamente por la universidad pública ni por los presupuestos de la educación, sino que están empezando a mirar otros elementos que no quiere decir que no esté bien, sino que empieza uno a mirar que las cosas parecen ir hacia otro lado. Pareciera que también aquí hay algunos intereses de algunos sectores políticos para agitar a la sociedad y a los jóvenes para que salgan a las calles. Claro, quienes defiendan estas marchas y movilizaciones, pues por supuesto van a decir, también son ciudadanos, los estudiantes son ciudadanos, claro, que pueden protestar por cualquier situación del país, todo el derecho, no solo por su educación, por su semestre. Pero bueno, pues el debate sigue abierto y seguramente vamos a seguir hablando de este tema, Ricardo. Es momento de una nueva pausa ahora. Sí, señor, y regresamos para hablar de la inseguridad en Bogotá. Germán, cobró una nueva víctima de una forma increíble. Unos enmascarados en las últimas horas subieron a atracar un bus del SITP en el sur de Bogotá. Un hombre puso resistencia y lamentablemente lo mataron. Sí, señor, ya regresamos. Seguimos en sala de prensa y otra persona murió víctima de los ladrones en Bogotá, Ricardo. Sí, señor, los delincuentes que, como lo habíamos dicho, tenían máscaras aprovechando la fiesta de Halloween, se subieron anoche a un bus del SITP, aquí vemos las imágenes del barrio donde ocurrieron los hechos, para asaltar a sus pasajeros. Sí, señor, y uno de ellos, Guillermo Gómez, de 36 años, se opuso a entregar sus cosas y entonces uno de los ladrones sacó un arma de fuego y le disparó. Minutos después murió. Como este caso, hay más de 13.000 denuncias de hurtos en el transporte público este año en Bogotá. Es decir, escuche las cifras, Germán, un promedio de 2 robos
cada hora. Sí, señor. Y esto dicen los ciudadanos, los que viven en ese sector que estábamos viendo, en donde se presentó el más reciente caso. Yo estoy en la modalidad de subirse desde aquí, desde la entrada de San Francisco hasta prácticamente San Joaquín. Sí. Entonces ahora ya nos tienen azotados, siempre suben, nos roban. No es casualidad que el mismo sitio, o sea, ellos ya son una banda organizada, ya tienen su modus operandi, ya trabajan en su zona, entonces ya saben por dónde se escapan fácilmente para que la policía no los agarre ni nada. Lo que es increíble es que los ciudadanos ya saben dónde operan las bandas, cómo operan las bandas y la policía no se entera. Eso es lo increíble, no se explica a uno cómo se logra esa situación. Sí, señor. Para ampliar este tema nos acompaña Andrés Nieto, él es experto en seguridad. Andrés, normalmente las autoridades dicen que las cifras de delitos se reducen en las principales ciudades, pero los ciudadanos no nos sentimos seguros. ¿Por qué esa brecha siempre entre los números y lo que sentimos, la percepción? Bueno, hay una brecha que es innegable, pero también tenemos que resaltar que los hurtos a personas, las denuncias van en aumento. Tenemos un aumento de más del 18% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y esto no es solo percepción. Hoy estamos frente a bandas delincuenciales que funcionan como empresas dedicadas a delinquir. Han especializado sus servicios. Tienen procesos administrativos, logísticos, identifican horas, zonas e incluso se dividen por roles para poder atacar a las víctimas. Andrés, ¿qué hacemos entonces para hacernos sentir y para estar seguros realmente? Porque ahí está la diferencia entre la percepción y la realidad o lo que vivimos diariamente. Bueno, no podemos hablar solo de percepciones, que es innegable lo que está pasando, por ejemplo, en Bogotá. Estamos hablando que más de 300 personas denuncian al día ser hurtadas. Esto solo lo que llega a manos de las autoridades porque muchas personas ya se cansaron de denunciar. Estamos hablando de 10 motocicletas, de 9 vehículos, 23 viviendas, más de 30 establecimientos de comercio, incluso hasta los animales de compañía. Hoy se roban una mascota cada 2 días. El SITP, el Transmilenio, allí se cometen cerca del 19% del total de los hurtos y se está convirtiendo en algo incontrolable. Este año llevamos más de 12 casos de esta cifra, abuso sexual en el interior del sistema, no acoso, no una palabra, no una mirada obscena, abuso sexual, adicional a las más de 25 mujeres que están siendo víctimas. ¿Qué hay que hacer? Procesos de inteligencia. Se requiere hacer investigación para desestructurar toda la banda. No basta con ir de captura en captura individual, sino se desestructura no solo la banda delincuencial, sino la articulación con procesos criminales y las economías ilegales. Andrés, pero usted toca un tema bien importante y dice, la gente se cansó de denunciar y eso pasa en muchas ciudades, en Bogotá y en muchas ciudades. ¿Qué hacemos con el tema de la justicia? Porque sí, capturan, como usted dice, y se puede capturar a la banda, pero luego salen libres unos días después o unas horas después. Sí, es muy complicado y eso tiene una explicación. Resulta que internacionalmente hay un estándar. Naciones Unidas nos ha dicho que necesitamos entre 65 y 70 jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes. Hoy Colombia solo tiene 10. Resultado, a cada una de estas autoridades de justicia que están encargados de investigar o de hacer todo el proceso para que estos delincuentes vayan a la cárcel, pues van a colapsar. Están colapsando y están colapsando porque cada 15 días deben atender un promedio de 1.200 a 1.700 casos. Es imposible, es humanamente imposible que esto funcione y eso se escapa de Bogotá. Requerimos que la nación tenga atención en esto urgentemente, que se tomen nuevas medidas, que se fortalezca el mecanismo de justicia o si no las personas van a seguir en esto. Se cansaron de denunciar, desconfían de las autoridades, pero viene algo mucho más grave y es tomar justicia por mano propia. Va a llegar un momento donde los ciudadanos en tal desesperación van a tomar esa justicia por sus propias manos y esto nos va a llevar a ciudadanos que no son delincuentes, pero que van a tener que responder frente a la justicia por temas como lesiones personales u homicidios. Andrés, ¿qué deben hacer los nuevos alcaldes y gobernadores para evitar que esto siga ocurriendo, para de alguna forma disminuir la cantidad de delitos de alto impacto? Bueno, lo primero es entender que hoy no estamos frente al crimen de los años 70 u 80, que era un ladrón caminando por nuestras calles buscando el famoso factor oportunidad. Hoy estamos hablando de cadenas delincuenciales. Para robar un teléfono celular, estamos hablando que se articulan entre 5 y 22 personas, desde quien hace el acto delictivo, es decir, quitar el celular en la calle, hasta quien lo comercializa. Y lo segundo es entender que detrás de esto el crimen hoy paga. Y cuando digo que hoy paga, es que una persona que roba
roba un teléfono celular al día y solo trabaja de lunes a viernes puede ganar hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, el eslabón más bajo de la cadena, el que rapa el celular en la calle. Resultado, hoy es mucho más viable, mucho más factible que una persona se dedique a robar a que se dedique a tener un trabajo, un empleo formal. Si nosotros no atacamos los procesos de economías ilegales, se desestructuran todas las bandas y además se va a un proceso de fortalecimiento del tejido social y derechos humanos, no tenemos nada que hacer, porque también tenemos unas prácticas ciudadanas muy complejas. Mientras los ciudadanos sigan comprando teléfonos celulares hurtados, van a seguir hurtando celulares, que es un negocio sumamente redondo. Y si nosotros vemos otras economías ilegales como el tema de armas blancas, armas de fuego, las autopartes de vehículos, por eso es que hay rompevidrios, e incluso otras modalidades de engaño y estafa, pues no tenemos nada que hacer. Hay que concebir que estamos hablando de empresas dedicadas a delinquir y que a diferencia de un grupo al margen de la ley, tienen factores económicos, no políticos ni ideológicos, porque queremos atacar el delincuente de la calle, el que derrapa celulares, como si fuera alguien de una estructura armada, y son cosas totalmente diferentes. Una cosa es la seguridad ciudadana, otra es la seguridad nacional, otra el orden público y otra la convivencia. ¿Están entrelazados? Sí, pero cada uno requiere una mirada integral y distinta. Andrés, muchas gracias. Y es bien importante de la cadena, claro, él habla de una cadena de una banda criminal, de la banda delincuencial, pero esa parte de la cadena en donde compramos esos elementos robados es bien importante. Claro, pero tiene también sus aristas, porque el raponero puede que vaya, por ejemplo, armado con una pistola, con un revólver. Y entonces ahí el delito que se le debe endilgar es distinto al que simplemente va por el andén y le quita a usted su teléfono. Por supuesto, digamos, aquí hay muchos elementos a tener en cuenta, pero es muy interesante el análisis. 2 millones de pesos mensuales se gana en esa economía ilegal, según nos dice Andrés, un raponero que solamente robe un teléfono al día. O sea, si roba un teléfono al día durante la semana, tiene un sueldo de 2 millones de pesos. Pues imagínense la competencia con la economía legal. Es alta la cifra, de todas formas ahí no sé el cálculo bien exactamente cómo lo hace. Pero bueno, de todas formas esto sí hay que atacarlo de raíz, porque estamos cansados y estamos asustados. Sin duda, así es. Bueno, Ricardo, llegamos así al final de la semana, no con muy buenas noticias hoy viernes, pero bueno, esperamos que la próxima tengamos mucho más para analizar, unas noticias un poco más positivas para analizar. Regresamos el próximo martes, sí señor, aquí a Sala de Prensa en Noticias Caracol. Feliz puente para todos. Muchas gracias.